Muy buenas tardes en Latinoamérica, muy buenas noches en Europa. Sean todos bienvenidos a su Diplomado Internacional en Diagnóstico por Imagen de Ultrasonido y Radiografía en Pequeños Animales. Para mí es un gusto acompañarlos en esta experiencia y como siempre les voy a decir, eh, hoy continuamos con el módulo 1 de Introducción, así que eh, vamos esperando un poco a que se vayan conectando a la sesión en vivo. Y mientras tanto, hoy continuamos con el módulo 1 de introducción con la conferencia de radioprotección a cargo de Oscar Blasker. Oscar es auxiliar técnico veterinario y técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito veterinario y sanitario. Se formó como ATV en Alicante en el 2004 y posteriormente obtuvo el título de técnico superior en imagen para el diagnóstico. Y desde 2006 forma parte de Anicura Hospital Veterinario Marina Baxia, donde actualmente es responsable del departamento de auxiliares, desempeñando funciones en los servicios de cirugía, diagnóstico por imagen y rehabilitación, y además ha trabajado como técnico de imagen en el Centro de Diagnóstico por Imagen de Levante y de forma eventual en el Hospital Bajo Vinalopó de Elche, colaborando en las áreas de radioscopía, PET-TAC y resonancia. Su formación se complementa con múltiples estancias en centros de urgencia en Portugal y en la Universidad de León. Así que lo que le ha permitido consolidar una experiencia en el campo del diagnóstico por imagen y la asistencia veterinaria. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Bueno, No, ¿comparto pantalla o...? sí, perfecto, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ¿se ve? Ya estás compartiendo pantalla, pero aún no vemos la presentación. Ahí ¿Ahora? que ahora sí, pero vemos la diapositiva donde estaba el video. Sí, un segundo que está, Listo. está dándome problemas esto. Un segundo. Dale, no te preocupes. Vale, ¿se ve ahora? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, perfecto. Nada, pues, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Catalina y a Bedcam por confiar una vez más en mí para dar esta conferencia. Sé que no es la más interesante, ¿vale? Porque al final, sé que al final, pues, hacer una radiografía implica ver las patologías y demás, pero creo que es la más importante, por así decirlo. Ya lo entenderéis por qué, porque al final hacer una radiografía no significa solamente realizar una simple proyección, ¿vale? En nuestro día a día tenemos diferentes aplicaciones de la radiación, las cuales estamos expuestos. No solo a nivel de salud, sino también la energía, tanto como el medio ambiente o como la industria que tenemos alrededor, los cables telefónicos o viajar, por ejemplo, hacer un viaje transatlántico, está valorado en que es como hacerse 5 tags, ¿de acuerdo? Entonces, es una zona bastante importante a la hora de desarrollar el tema de las radiaciones. Un segundito. Ese no es Alex. Entonces, los tipos de radiación que tenemos hoy por hoy, hay varios tipos, ¿vale? En ellos se clasifican como campos electromagnéticos, ¿de acuerdo? Sería un tipo de radiación cuya onda está de 0 a 300 GHz y es cuando hablamos de una resonancia los tendidos eléctricos o las antenas, ¿de acuerdo? Verdaderamente no hay no hay ningún artículo que nos indique que puede ser perjudicial para la salud,
pero sí que hay que contemplar que esas radiaciones, o sea, esos campos electromagnéticos pueden interferir, pues ya no solo, bueno, no hay ningún estudio, pero sí que se habla de que la jaqueca o el dolor de cabeza suele indicar que sea un problema de los campos electromagnéticos. De hecho, nosotros cuando vamos al Bajo Vinalopó y hacemos resonancias, más de personas que son así un poco más sensibles a esos campos acaban con dolores de cabeza. Otro tipo de radiación que tenemos son las no ionizantes o las radiaciones ópticas. Esto estamos hablando de espectros de la luz, todo lo que sea a nivel de luz, tanto infrarrojos como el espectro visible, como el espectro de ultravioleta. Por ejemplo, ahora hay técnicas de luminiscencia para cierre de heridas. No sé si lo conocéis, pero el fobia, por ejemplo, o técnicas que se están utilizando hoy en día en quirófano a la hora de hacer la paroscopia, como es la luz ultravioleta. Entonces, todas esas técnicas luminiscencias hay que tener en cuenta de que son radiaciones, aunque no son ionizantes, pero pueden ser ópticas. Y luego la que a nosotros nos interesa, que son las radiaciones ionizantes. Un segundito que pongo el cargador. Perdona. Un segundín, pongo el cargador antes de que nos quedemos sin batería. Listo. Lo que os decía, las radiaciones ionizantes, como tal, de la salud, estamos hablando de todos los espectros de la radiación, las radiaciones alfa, gamma o beta. Los rayos catódicos también entrarían aquí, lo único que sí que es verdad que los rayos catódicos no podíamos hablar de ellos en el tema de la salud, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que son cancerígenos, que son genotóxicos, lo que quiere decir que en nuestros por así decirlo, en las gónadas de las personas pueden interferir y son mutágenos. Por eso el hecho de cuando una persona está embarazada que no realice radiografías. No es que no las realice, sino que realice un menor número, que ahora veremos el porqué. Bien, yo creo que para entender un poco, o sea, para saber un poco de radiología y de cómo podemos protegernos, es importante entender cómo funciona. Este esquema que tenemos aquí de los componentes de los escáneres está extrapolado desde un TAC. Pero en radiología también estamos hablando de que hay tubos de rayos X, hay generadores que generan energía y están los colimadores y los detectores, que sería la placa. Nuestra placa, ya usemos una radiografía directa e indirecta, esa placa que nosotros usamos sería ese detector, ¿de acuerdo? Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque dentro de la hora de intentar protegernos, tenemos que saber cómo protegernos y qué medios tenemos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de radiología, estamos hablando de un tubo de rayos, el cual el cátodo y el ánodo se ponen a vibrar, generan unos rayos ionizantes que golpean sobre un detector que envía la luz, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Esta ventana, nosotros, a pesar de que la luz va a salir por nuestro colimador, hay que entender que ese tubo va a tener una radiación dispersa, que es como vemos en esos rayitos que salen hacia los lados. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros, por ejemplo, pensemos que el rayo solo sale por nuestra ventana, no quiere decir que nos tengamos que proteger solo de esa ventana, porque ese tubo emite una serie de rayos que van a ir en distintas direcciones, siempre recto, pero en distintas direcciones. Al igual que un tag, ¿de acuerdo? Un tag, cuando hacemos el... Sé que no va mucho, pero prefiero hablar del tag también, que al final es radiología, ¿vale? Un tubo grande dando vueltas. Pero bueno, a la hora de realizar un tag, esa radiación dispersa se genera exactamente igual. En este caso, los detectores los tenemos abajo y van rotando sobre el gantry, ¿vale? Que se llama ese agujerito. Eh, yo, al igual que hay que entender la radiología, creo que es importante entender de dónde venimos, ¿vale? Entonces, por eso esta diapositiva. En esta diapositiva quiero expresar de dónde venimos. En 1901 se descubre la primera lesión, que es esta mano ¿no? tan famosa, que es de Marie Curie, de tal manera de que esta mano
da la vuelta al mundo porque ha descubierto los rayos, pero también a su vez se estaba irradiando. Por eso en 1904 se produce la primera muerte, justo de Marie Curie, que posteriormente murió su marido también de radiaciones ionizantes. Por eso hay que darle importancia, porque si estas personas que descubrieron esto murieron, que por lo menos tengan un valor. De tal manera que en 1950 se crea la primera comisión internacional, pero desde 1928 ya empieza a haber casos o sea, en 1928 empiezan a haber casos de muertes que ya se están relacionando. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando hacían los rayos X, fijaros cómo trabajaban. El espesor que ponían no se contemplaba el plomo, como hoy vamos a hablar hoy, no se contemplaba el hecho de protegernos. Simplemente se creía que esos rayos salían de ese tubo que tenemos ahí arriba y con tener simplemente esas placas que son de madera, con eso era suficiente. Evidentemente, la medicina ha evolucionado y por ello ahora nos protegemos mucho más. Eh, Hay que entender también las propiedades de los rayos X, ¿de acuerdo? Tienen distintas propiedades, entre ellas la que a nosotros nos interesan a la hora de radiología es que son capaces de ennegrecer las placas fotográficas y que son capaces de atravesar la materia, ¿de acuerdo? Pero es importante tener el hecho de todos los demás propiedades que tienen. Lo de la causa de fluorescencia es importante por el tema de los metales que vais a ver a lo largo del curso, que hay determinados metales que se pueden ver o sea, que se van a ver más duros o más blandos en función de qué tipo de metal o de qué cuerpo extraño se vea o de qué densidad ósea tenga, ¿de acuerdo? Y que son penetrantes. Yo creo que quedarnos con el tema de que son penetrantes y que atraviesan la materia es importante. De tal manera que la radioprotección y la protección radiológica, que a decir, o sea, es exactamente lo mismo, tiene por finalidad la protección de los individuos, de todos, incluido también de los descendientes ya no solo los que trabajamos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la veterinaria, sino también para todos en general. Por eso, a la hora de las legislaciones aquí en España, a la hora de construir, se tiene muy en cuenta las torres de alta tensión, si hay, por ejemplo, tendidos eléctricos que pasan por encima de las casas, porque todo eso genera unas radiaciones que al final son perjudiciales para la salud. Lo que os decía, en 1928 existe un organismo internacional que lo que hace es preocuparse por la protección radiográfica, ¿de acuerdo? Y se basa o sea, ese organismo va a tener tres importantes criterios a la hora de, por ejemplo, adecentar un equipo radiológico. Aquí en España, para tú poder instalar un equipo radiológico, tiene que venir, por ejemplo, desde medicina nuclear, o sea, desde nuclear, hacerte a chequear de que te estás cumpliendo todos estos criterios que vamos a desarrollar ahora. Esto lo saqué de un estudio hace poco que me pareció bastante significativo. A la hora de realizar las proyecciones, hay veces que no tenemos en cuenta determinadas cosas. Y yo esto lo saqué, cuando lo saqué, de hecho, yo que hago radioscopia en el hospital hacemos angioplásticas coronarias que estamos utilizando lo diré, el arco quirúrgico y demás, al final todo esto te está irradiando. Este estudio lo único que nos indica es que cuántos casos por millón han habido de cáncer producido por la radiación. Lo más significativo, vemos que la angioplastia coronaria, que al final quien realiza angioplastia coronaria estamos hablando de que estamos radiando mucho, hay 1.100 casos por millón que se sospecha que ese cáncer ha venido reducido por eso. Pero no solo eso, es que en radiografía abdomen hay 25 casos por millón. Me sigue pareciendo una barbaridad, porque ahora cuando hablemos de los minisavers, que es la unidad que nos indica cuánto hemos estado expuestos a esa radiación, vamos a ver que para alcanzar esos números son complejos. Entonces, eh, yo lo que deduzco de este estudio, lo que saca de este estudio, es que la protección ha sido bastante deficiente a la hora de realizar ciertos estudios. De hecho, en una angioplastia coronaria o, por ejemplo,
en una ablación se refiere a ablación, esto está extrapolado de humana, ¿eh? En una ablación como tal, estamos todo el rato proyectando y disparando con el fluoroscopio, por lo tanto, que hayan tantos casos es bastante llamativo. Los TAC de tórax, por ejemplo, abdomen y pelvis, al final en humana muchas veces la colocación es importante y estos TAC este estudio lo que nos dice es que también los números de pacientes eran muy geriátricos, por lo tanto necesitaban ayuda para mantenerse o para quedarse. Esas personas han estado expuestas a esa radiación. Bien, de tal manera que la Comisión Internacional de Protección Radiográfica establece tres criterios, tres recomendaciones que son los que se han ido basando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, la Comisión Internacional, antes de dar su aprobado a una instalación radiológica, lo que hace es aplicar estos tres criterios que vamos a describir a continuación. El primer criterio es el criterio de justificación. Es decir, ellos anualmente van a venir a hacerte una revisión del aparato de rayos en los cuales te van a preguntar cuántos has tenido, o sea, cuántas radiografías haces por mes. De hecho, hoy por hoy los equipos radiológicos detectan cada disparo, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de eso, lo que hacen es preguntarte un poco con qué valores juegan. Y el primer criterio que justifica esto es, o sea, que bueno, el primer criterio que toma la Unidad Internacional de Radiología es ver el criterio de justificación. Es decir, no hacer una radiografía si el beneficio no va a ser positivo, ¿de acuerdo? Si no vas a averiguar nada. De esto, por ejemplo, nos genera bastantes discusiones en la clínica diaria. Por ejemplo, a la hora por unos cálculos o un FLUT, es mejor hacer una radiografía o hacer una ecografía. ¿Vale? Son cosas que nosotros en nuestro día a día vamos a tener. Pues este criterio de justificación es lo que vamos a buscar. A pesar de que el primer método diagnóstico que existe y que está indicado en la salud es hacer una radiografía, a veces hay que valorar si esa radiación me va a aportar algo, o sea, esa radiografía me va a aportar algo o no me va a aportar nada. Nosotros en los FLUT es algo que nos genera discusión de si es aconsejable o no hacer esa radiografía. El siguiente criterio es el criterio de optimización, ¿vale? Y se basa en el principio de ALARA. ALARA son siglas que simplemente que nos dice que es, bueno, en inglés es as low as a responsibility archive, ¿ok? Pero lo que buscamos es que sea la menor dosis posible. Esto, nosotros, por ejemplo, en el hospital lo que hemos hecho es que tenemos unas tablas las cuales hemos ido ajustando a medida que hemos ido haciendo proyecciones e intentamos basarnos en esas tablas de kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición y demás, ¿de acuerdo? De esta manera, por ejemplo, a la hora de hacer, porque dentro de la radiología vais a ver que los equipos tienen dos maneras de realizarlas. Una, hay equipos que vienen con un predeterminado, es decir, tú seleccionas la reacción a explorar y seleccionas el paciente, tipo de paciente, peso y demás, y directamente la máquina te lo ajusta para tú realizar la proyección. Pero hay veces que esa proyección, por ejemplo, en una proyección anteroposterior de rodilla o sí, anteroposterior de rodilla, hay veces que ese kilovoltaje es excesivo. Entonces, es importante saber hasta dónde podemos llegar con nuestra máquina para poder realizar esa radiografía. Nosotros lo que hemos desarrollado o lo que hemos implementado dentro de nuestro hospital es intentar ajustar al máximo las proyecciones, de tal manera que, en primer lugar, el tubo no lo vais a forzar, por lo tanto, eso económicamente va a ir bastante mejor para el hospital o para la clínica, y en segundo lugar, vamos a estar en este principio de ALARA, que es en lo que se basa la protección radiológica. Y el otro de los criterios que aplican es los límites de dosis, ¿de acuerdo? Cada persona tiene que tener un límite de dosis dentro de esas proyecciones. Para ello, ahora veremos que hay dosímetros que nos indican cuánto dispuesto hemos estado. Los dosímetros de área, antiguamente había muchos dosímetros de área y ahora hay dosímetros individuales, ¿vale? De cada persona. Los dosímetros de área es algo que ya no debe de estar
en uso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un dosímetro de área viene bien en el hecho de que tú trabajes en un sitio de mamografías o trabajes en un sitio bastante expuesto y pongas un dosímetro de área en la sala de espera. Ese dosímetro nos va a indicar cuánta radiación llega a esa sala. Pero para la gente que realizamos radiografías habitualmente, un dosímetro de área no me va a decir cuánta radiación tengo yo, ¿de acuerdo? Que es lo que a nosotros nos importa y a lo que importa a los distintos departamentos que se encargan de estas cosas. De tal manera que, por ejemplo, los dosímetros, ponerlos también en el mandil que vamos a usar tampoco tiene sentido, porque ese mandil va a recibir la radiación pertinente, pero la persona igual no es la misma siempre. O es yo lanzo 4 y mi compañero lanza 5 proyecciones. Entonces, por lo tanto, es importante saber dónde ponerlos, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero esos niveles se ven con esa dosimetría. De tal manera que la dosimetría que debemos de recibir, ¿de acuerdo? En un periodo de 5 años debe de ser de 100 minisieverts. Minisieverts es la unidad que mide cuánta radiación hemos recibido nosotros, ¿de acuerdo? Siempre no superando los 50 minisieverts en un año. He de decir que, por ejemplo, en estudios que se han realizado, que lo hemos visto antes, una persona suele recibir anualmente de 0,7 a 0,8. La persona que trabajamos en salud, los últimos estudios de exposición que se han visto, estamos hablando de un minisaver anual. Llegar a 50 minisavers ya no es que hagas, no sé, 100 proyecciones al día, sino que estamos hablando de que quizá estás expuesto demasiado y hay algo que no está funcionando bien o que tú mismo no estás tomando ningún tipo de cuidado, ¿de acuerdo? Luego aparte, una vez tú has dado 50 minisavers o has dado 100 minisavers, lo que se te mira es cuánto has recibido tanto en el cristalino, en pies y en manos. Eso ya son cuando se hacen estudios propios. Es decir, si por ejemplo una persona que está expuesta lleva un dosímetro, ha recibido 50 minisavers en un año, lo que se le va a hacer va a ser, se le va a apartar durante 2 o 3 meses de su lugar de trabajo y por ejemplo, en humanas se trabaja así. Se aparta 2 o 3 meses del lugar de trabajo y se hacen estudios de esa persona en cristalino, piel y manos, cuánto ha podido recibir y si ha recibido, ¿de acuerdo? Y se hace estudios completos, pero pueden dejar de trabajar durante 3 meses en ese departamento. Es raro que ocurra. Yo en los años que llevo trabajando, ya no solo a nivel clínico, que son, o sea, a nivel de veterinaria, que son 20, sino también en el Vinalopó, nunca he visto a nadie, pero sí que han habido dudas a veces, porque el dosímetro lo vas enviando, y han habido dudas de si esa persona debería de apartarse solo con 7 minisavers, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué medidas de protección radiológica generales debemos de tener en cuenta? Dentro del organismo que estábamos hablando, tenemos tres puntos importantes a tener en cuenta. Uno es la fuente, otra es el medio ambiente y otra es el control del individuo. El control la fuente de donde viene, sabemos que es el tubo de radiología, ¿de acuerdo? O el tubo de rayos. Sabemos cómo se dispersa. El ambiente, ahora lo veremos, suele ser los medios que ponemos o las trabas que ponemos para que ese rayo llegue a nosotros y al resto de compañeros. Y el control individualizado son los EPIs que vamos a ver, que vamos a ir viendo. No sé si alguien ha escrito. He visto algo que alguien ha... Sí, dice, ¿cuántas tomas equivalen a los miliseps al año? O sea, ¿como cuántas tomas serían aproximadamente? Oscar, se te cerró el audio, entonces no te estamos escuchando. Ahí ya debes tener el Ahora audio. sí, ahora Ahora sí. sí, ahí ya. Perdona, no lo he dicho antes, pero soy súper torpe con el ordenador, ¿vale? Entonces es probable que toque algo. Bueno, lo que decía la compañera, ¿cuántos minisaves son en proyecciones? No, no hay nada que te diga
tantas proyecciones equivalen a esto. ¿Por qué? Porque tú vas a modificar miliamperaje, vas a modificar kilovoltaje y vas a modificar tiempo de exposición. Lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, yo estoy haciendo una media de 30 tags en el hospital, ¿vale? En veterinaria. Estoy haciendo 30 tags mensuales y estaré haciendo, pues no sé, unas 200 mensuales, 200, sí, 150, 200 proyecciones. Lo digo porque la última vez justamente me preguntaron esto y ya tuve curiosidad y lo miré. Y el último informe de Minisaver que yo he estado expuesto, esto a mí el dosímetro me lo quitan cada 3 meses. Cada 3 meses se lo llevan, lo revisan y mandan un informe, ¿vale? Que ahora hablaré de ello. Cada vez que me mandan el informe, en ese informe me pone que he tenido una exposición de 0,102. Estamos hablando 0,102, es muy poco para 150 radiografías y 30 tags. Entonces, es muy poquito, pero calcula eso. No hay nada que te vaya a decir 50 radiografías, es un mini saver, porque al final, como tocas los parámetros de kilovoltaje y miliamperaje, y también las medidas que tú uses, ahora vas a ver que va a cambiar. Espero haber contestado a la pregunta. Bueno. Listo. Creo que llegó otra pregunta, pero creo que o se contesta un poquito más adelante o si quieres la dejamos para el final. Ah, vale, 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 como veas. Perfecto. Vale, sí, bueno, pues sigo. ¿Qué medidas de protección radiográfica contempla este organismo? Lo que hablábamos, tenemos la fuente, tenemos el medio y tenemos el individuo. Como medio, vamos a hablar de la distancia, ¿vale? Cuanto más cerca estemos, más expuesto estamos. Y si tenemos algo de cobertura, nos va a ayudar. Si veíamos en la diapositiva donde salía una de las primeras radiografías que se hacían, veríamos que no hay nada de eso. La madera no es algo que nos vaya a proteger de los rayos ionizantes, ¿de acuerdo? Por eso hay una cosa que va a jugar a nuestro favor, es que cuanto más distancia, mejor, y cuanto pongamos algo en medio que nos aísle, mucho mejor. Esto nos va a venir bien de cara a la última parte de la charla, donde vamos a hablar de cómo podemos aplicar estas indicaciones de protección radiológica, perdón. En este diagrama he querido expresar un poco cómo de expuesto estamos. Ahí lo tenéis. Normalmente la radiación dispersa que suele haber llega a 1 metro. ¿De acuerdo? Quiere decir que siempre y cuando no programemos nuestra máquina como si fuera la bomba atómica, es decir, por encima de 80 kilovoltaje o una cosa así, en veterinaria, en pequeños animales, vamos a trabajar en torno a los 45 kilovoltaje, 60, 70 de kilovoltaje y de miliamperaje entre 150 y 250. Es raro que subamos más, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante tener en cuenta que cuanto más cerca estemos de nuestro animal o del rayo, más nos vamos a exponer. Entonces, toda esta circunferencia del metro es súper importante a la hora de cualquier tipo de radiología. Veremos al final de la charla que cuanto más te alejes y el animal más sedado esté, muchísimo mejor. Bien, otra medida de protección que vamos a utilizar es el tiempo de exposición. Los tiempos de exposiciones a la hora de radiología vamos a poner nosotros siempre vamos a manejar kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. Los tiempos de exposición normalmente vienen dados por la longitud del tubo con respecto a nuestra mesa, la mesa de exploración o donde vamos a trabajar. O también te vienen dados por la masa, ¿vale? Por así decirlo, lo gordito o lo delgado que esté nuestro paciente que estamos haciendo la exploración. Los tiempos de exposición para mí es lo más importante, ya no el kilovoltaje, sino porque el tiempo de exposición va a determinar cuánto tiempo está ese rayo incidiendo sobre nuestra región a explorar. No es lo mismo hacer un abdomen de un bulldog que, por ejemplo, una rodilla de un chihuahua. El tiempo de exposición va a ser menor ya que la masa es menor. Hay tablas en las cuales aparecen cuánto es el tiempo de exposición según la longitud. Y eso está más que estudiado. La longitud que debe de haber entre el tubo y la mesa está súper estudiado, pero es que aparte de eso,
la masa también interfiere. Entonces, todo esto está súper estudiado y seguro que lo van a explicar en el posgrado que estéis realizando. Pero es algo a tener en cuenta. Cuanto mayor tiempo de exposición ponemos, más expuestos estamos nosotros al rayo y más el rayo acaba dispersándose. Los rayos siempre van en línea recta, que es lo que hemos visto antes. Y luego el blindaje. En la última charla que dimos con Bezcam, que fue de tomografía, y estábamos hablando de protección, preguntaron sobre si aparte de poner los blindajes que solemos poner, que suele ser de plomo, si hay un tipo de cemento, no sé si se llama cemento en Latinoamérica, pero hay un tipo de cemento que lleva, por así decirlo, plomo. Estoy investigando un poco por el tema porque es algo que me llamó la atención y verdaderamente no vale. O sea, no vale porque al final ese cemento va a dejar poros y deja atravesar esos rayos. Por lo tanto, no se usa. Por eso se usan las planchas de plomo para aislar cualquier tipo de unidad radiológica que se instale. ¿De acuerdo? De tal manera que todo esto está regulado no solo tenemos la institución radiológica, sino aquí en España está regulado por el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, ¿de acuerdo? Ellos establecen que 100 milisieverts acumulados en 5 años es el máximo que establece y 50. Y un milisievert por año para los miembros del público. Es decir, para alguien que está en su día a día por ahí fuera, por ejemplo, en una no fuera, sino en la sala de espera o cercano a la sala de espera, debería de como máximo recibir un minisaver. Por ejemplo, esa recepcionista en una unidad radiológica, eso ocurre más en humana, porque en humana cada unidad radiológica está aislada y hay recepcionistas específicas la unidad radiológica. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esa persona debe de tener máximo un mini saver de exposición. Bien, para trabajadores expuestos, lo que hablábamos antes, yo normalmente en todos mis informes pone 0,2, 0,3, pero para las relaciones expuestos en 12 meses deberíamos de acumular 0,8 mini savers, ¿de acuerdo? Ya os he dicho yo antes, yo hago 30 más 150 radiografías, pues calcular que si he acumulado 0,2 es una miseria comparado para lo que me exponen. Pero claro, sí que es verdad que yo soy bastante concienzudo en este tema, de intentar poner cuanto más medios mejor. Para miembros al público, lo que os decía, máximo 3 al año. Esto está establecido para recepcionistas y demás, o gente que no se dedica a la radiología, pero que anda cerca. Entonces debería de estar alrededor de 3 minisavers. A muchos igual le puede cantar un poco el hecho de que decir, bueno, pero la recepcionista, si no está expuesta, ¿por qué va a tener un dosímetro? Normalmente en la recepción suele haber un dosímetro de área en humana. Entonces sí que es verdad que al haber un dosímetro de área, si ese dosímetro ha recibido un 1 de minisaver, pues entonces tenemos un problema. Pero el problema es de la unidad, o sea, de la instalación. En algún lado está perdiendo. Pero para eso tenemos los controles. Nosotros nos hacen controles anuales donde viene un chico y mientras yo disparo o el TAC o mientras hago disparos con rayos, él está en distintos puntos del hospital detectándolo. Es raro que llegue a ocurrir, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eh, yo os aconsejaría a los que sois de Latinoamérica y demás, buscar la administración que se encarga de esto, porque al final en todos los lados debe de estar regulado y tiene que estar regulado y intentar ceñiros a lo que nos dicen las administraciones, ¿de acuerdo? Porque todo eso va a favorecer a nosotros mismos y a nuestro medio. Aquí en España se encarga lo que os decía, el Consejo de Seguridad Nuclear, y ellos mismos son los que te regulan que todo esté correcto, los que te obligan a tener una empresa que se encargue de medirte la radiación y los que te obligan a instalarte todo lo que hemos ido hablando y se encargan de si esa unidad radiológica no la tienes correcta,
pues al final te la pueden incluso llegar a clausurar. De tal manera que, ¿qué podemos ejercer nosotros como protección específica? Lo que hablábamos. En las salas de tomografía, esta justo es de nuestra sala de tomografía cuando se montó, hace ya 20 años, se ponía el plomo, ¿de acuerdo? Para aislarla. Es la única foto que tenía así chula de esto, por eso he sacado la de tomografía. Pero en rayos también es importante tener la sala completamente aislada. Esto implica que si una sala de rayos tiene un cristal, ese cristal debe de estar plomado. De hecho, en las salas de TAC, nuestro cristal, que es lo que nosotros en la sala en la sala de radiografía no tengo cristal, pero sé que en algunos hospitales sí que disponen de un cristal para poder ver al animal desde fuera si lo están manejando sedado. Pero ese cristal debe estar plomado, ¿vale? Nosotros en nuestra sala de TAC, ese cristalito que veis ahí al fondo está completamente plomado. Son caros, y uno de los problemas que tengo es que a lo mejor tú estás vigilando al animal desde aquí y te mueves un poco y como hay ondulaciones por culpa del plomo, te puede parecer incluso que se mueva, ¿vale? Si te mueves rápido. Pero es importante. Y otra de las protecciones radiológicas que tenemos específicas son las lumínicas y las auditivas. Aquí no se escucha mucho, pero creo que no se escucha, pero bueno, se va escuchando mientras que estoy disparando el TAC. A la hora de hacer una radiografía, ese pitido que escuchamos está indicando que se está tirando un rayo, ¿de acuerdo? Y otra de las medidas específicas que tenemos son los distintos letreros. Estos distintos letreros suelen estar, te obligan a ponerlo las instituciones que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Antes. ¿Qué indica? Que la zona vigilada sería de color gris, la zona controlada de color verde y la zona permanente limitada de color amarillo. Y donde tú estás trabajando, donde estás tirando el rayo, normalmente es naranjo o rojo. Por ejemplo, la sala de espera, donde está esperando nuestros pacientes, sería de color gris. Un sitio controlado sería todas las salas que estén cercanas a la unidad radiológica. Y luego la zona limitada es donde está la unidad radiológica o donde puede alcanzar más. Y donde estás lanzando el rayo, la zona naranja o roja. También aquí tenéis cuánto dispuesto debe de estar, ¿de acuerdo? La exposición de los rayos. Por ejemplo, en tomografía, la unidad roja está dentro y la unidad verde está donde está el operador. Y la unidad amarilla ya estaría fuera y la unidad gris en la sala de espera, para que os hagáis una idea de dónde deberían de ir. Y todo esto debe de estar completamente señalizado. De hecho, si no, cuando vienen a hacerte la regularización de la unidad radiológica o del TAC, te lo pueden cerrar y no puedes ejercer. Entonces, hablando ya un poco del paciente, ¿qué medidas podemos tomar a la hora de realizar una buena proyección radiográfica? Pues, en primer lugar, yo, por ejemplo, aunque no lo hemos mencionado en lo que es el currículum, pero yo, aparte de ser auxiliar, soy enfermero veterinario. Yo me gradué en Inglaterra. En Inglaterra, una cosa que me llamaba mucho la atención es que no se realizaba no se realizaba ninguna radiografía si el animal no estaba sedado. O sea, todos los animales estaban sedados. No se contemplaba hacer una radiografía con el perro despierto, o con el gato despierto, o con el conejo despierto. Todo estaba sedado. Por eso es uno de los principios que deberíamos de avisar. Y luego, otra de las cosas que debemos de instaurar, o por lo menos en España está ya haciéndose algo obligatorio, es que todo operador dentro de una clínica veterinaria o dentro de un hospital debe haber un director radiológico y los operadores. Los operadores desempeñan la proyección y el director se encarga de que se cumplen todas las medidas de seguridad que hemos estado hablando antes con respecto a la unidad radiológica y a lo que implica la sala, y ahora lo que vamos a ver ahora que son los EPIs. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante y en España hoy por hoy se está poniendo la ley tan complicada que por eso yo, por ejemplo, hago 150 radiografías, porque a pesar de que hay más auxiliares o más enfermeros dentro del hospital, no todos tenemos la acreditación de operador. Entonces, yo soy el director radiológico dentro del hospital y lo que hacemos es
que solo hagan las radiografías esas personas. ¿Qué implica esto? ¿No? Que también surgía la duda. ¿Que una persona de urgencias no puede hacer? Yo intento que si las tienen que hacer de urgencia, que cumplan todos los medios, ¿vale? Esto es algo complicado y de hecho de Anicura ya hemos levantado la voz diciendo que es importante que todos tengan el CSN, que es la acreditación como operador radiológico. Si no, no se podría. En humana, desde hace muchos años no se contempla que nadie haga una radiografía si no tiene el título de acreditado. Y lo que hablábamos, todo acreditado, todo operador debe de llevar un dosímetro. ¿Por qué en Anicura al final no hemos hecho lo de que todos tengan el título de acreditado de operador radiológico? Porque implica que todos deberían de llevar un dosímetro y al final suma costes a la clínica. Pero sí que es verdad que tal y como se está poniendo la ley en España, tarde o temprano, todos van a tener que llevarlo porque puede ocurrir que algún trabajador pueda denunciarte por hacer una radiografía sin estar con el título de operador. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. No sé cómo estará la legislación en otros lugares, pero aquí la verdad, con el tema de la protección radiológica, se están poniendo bastante serios. Ya han habido multas de hasta 30.000 euros al centro por no disponer de esta acreditación. Bien, de tal manera que para hacer una radiografía, ¿qué conclusiones debemos de sacar? Siempre que se pueda debe de estar completamente sedado. En la medida de lo posible debemos de calibrar, ¿no? E intentar mantener el criterio de Alara, ¿vale? Ese criterio de cuanto menos dosis, mejor, ¿vale? Yo siempre soy bastante meticuloso porque yo empecé haciendo radiografías con las típicas revelando, ¿no? Tú revelabas tú mismo, entonces era un coñazo hacer una radiografía y que te saliera mal. Por eso intento prefiero perder tiempo haciendo la radiografía o cuando voy a hacer la radiografía a revelar muchas veces. Hoy por hoy, una reveladora digital o una radiografía directa no tiene, el coste no es tanto, pero cuando yo empecé hacíamos las radiografías con revelando y era bastante pesado tener que volver a repetir. Por eso intento tener el mayor tiempo posible a la hora de realizar una radiografía. Y luego, lo que os decía, ya que el animal siempre debería de estar sedado, o por lo menos en la mayoría de lo posible sedado, porque está claro que un politraumatizado que viene, que le acaban de atropellar y que no puede sedar, pero necesita saber una radiografía para ver cómo está, partiendo de la base de que la radiografía es lo último que se hace en un politraumatizado porque tienes que estabilizarlo, pero ponernos en el caso que haga falta, pues ahí se entiende que no lo hagas. Pero una radiografía, por ejemplo, para un diagnóstico de un ligamento cruzado o de una prótesis de cadera o diagnósticas deberían de estar sedados los animales o por lo menos tranquilizados para poder hacerlo en la medida de lo posible solos. ¿De acuerdo? Y nos ayudaríamos de posicionadores. ¿De qué nos ayudamos normalmente? Yo en el hospital me ayudo mucho de todos estos, pero yo creo que el principal compañero que yo tengo en el hospital es el espadadrapo. O sea, yo sin el espadadrapo no podría hacer ninguna radiografía porque me parece esencial. Yo creo que vale para todo, vale para poner una vía hasta para reparar cualquier cosa. Yo creo que es el mejor amigo del veterinario. Y luego, lo que os decía, yo siempre intento hacer la radiografía completamente solo, de tal manera de que esté el animal solo expuesto. Abajo tenéis, por ejemplo, unas radiografías de cadera, ¿vale? Para buscar la displasia de cadera. De hecho, estas son radiografías propias de cuando estuve en Inglaterra. Y aquí al lado tenemos, por ejemplo, pues usando el posicionador y el espadadrapo para poder intentar manejarlo de la mejor manera posible. ¿Qué medidas de protección radiográfica específicas debemos de tener nosotros? Es importante entender qué tipo de delantar tenemos, ¿de acuerdo? Los equipos de protección individual que vamos a usar en el caso de que no nos quede más que estar dentro de la radiografía sería el delantar, ¿vale? Como el primer equipo que vamos a ir utilizando. Los delantares, hay que entender qué tipo de delantar tenemos, ¿de acuerdo? El primer delantal que vemos ahí, el delantal de protección global,
de una sola pieza se usa mucho para lo que es todo lo que sea radioscopia, ¿de acuerdo? Todo lo que sea fluoroscopia y usemos el arco quirúrgico, se usa en eso, porque tú al final te estás moviendo por todo el quirófano, haciendo, por ejemplo, un cateterismo, te estás moviendo y claro, te puedes girar o demás y nunca te va a dar la radiación. Luego está el delantal de protección de dos piezas, es el que se incorpora y se pone por detrás. Y el más común, que es el de protección de protección delantera. ¿Por qué he hecho hincapié en esto? Por el hecho de que es importante saber que si nosotros tenemos un delantal que no nos cubre la espalda, a la hora de que estemos dentro de una sala y alguien haga un disparo, tener claro qué parte debe de estar sobre o sea, expuesta. Que no expongamos la espalda si no podemos, ¿de acuerdo? Y luego, una cosa que también me crispa bastante es que no siempre comprar el más barato es el mejor, ¿de acuerdo? Puede haber mandiles baratos, pero que sean de 0,50 y mandiles caros que sean de 25. Entonces, hay que ir buscando lo más específico posible. Aquí tenéis una tabla que nos indica, es también de humana, que nos indica según el grosor, el grosor del mandil, 0,25, 0,35, 0,50, cuánto dispuesto estamos según el kilovoltaje. A lo que hablábamos antes de cuántos minisavers son X proyecciones, es difícil hacer un contaje así porque claro, tú vas a usar distintos kilovoltajes. Sin ir más lejos, ahí tenéis que el 0,25 con 60 de kilovoltaje, a pesar de que en veterinario manejamos los rangos entre 45 y 70 máximo, pero 60 de kilovoltaje hay un 2,2 que atraviesa. O sea, el 98% está cubierto. O sea, de esos rayos catódicos, el 98% no lo está parando nuestro mandil, pero hay un 2,2 que está escapando. Eso se traduce que de 10 proyecciones a 60 tienes un 20% de exposición de esos rayos. Ya va subiendo la cuenta. Ya te das cuenta de que estás demasiado expuesto. Yo, por ejemplo, en el hospital, cuando yo empecé a trabajar, hace ya 18 años, 0,25 era el que usábamos. Pero claro, los mandiles eran caros y demás, usábamos 0,25, encima trabajábamos con la reveladora, imaginaos, 6 proyecciones de rodilla para dos buenas, pues era demasiada exposición. Hoy por hoy ya tenemos uno de 50 milímetros. A pesar de que lo que os comento, que al final en radiología se usan baremos entre 45 y 70, pero la exposición de 0,2 ya es completamente distinto, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta tabla a la hora de comprar un mandil. Creo que es importantísimo tener en cuenta que a pesar de que sea más barato, al final lo que ponemos en juego es nuestra salud. ¿Qué otra medida vamos a usar? El collarín, ¿vale? Como hemos visto en el mandil anteriormente, lo que es la glándula tiroidea no la estamos cubriendo y es de las más importantes. O sea, el tumor más común a la hora de hacer radiografías es las manos y la glándula tiroidea. De hecho, hay descrito muchos casos de tumores de glándulas tiroideas por no cubrírsela. Para mí es un problema, hay veces que dudo en ponérmelo, pero luego me viene el recuerdo de los estudios y me la acabo poniendo porque se engancha con la barba, es molesto y demás, pero es que al final, lo que siempre hablamos, es tu cuerpo lo que estás exponiendo. De hecho, esa idea fantástica que tienen muchos de meterse debajo del mandil, ¿vale? Ponerse el mandil así y así, no estás cubriendo la glándula tiroidea, porque como hemos dicho, tienes mucha exposición que viene por aquí, ¿de acuerdo? Te tendrías que meter dentro para poderlo cubrir. Entonces, eso queda completamente excluido, ¿vale? Lo de meterse dentro del mandil. Otra cosa es el tema de manoplas o guantes, ¿de acuerdo? Hay que entender que si estamos usando guantes, podemos mover las manos hacia arriba o hacia abajo, que no va a importar. Pero si usamos manoplas, es importante siempre poner la parte de la manopla para arriba. Parece una tontería, pero yo he visto intentar hacer unas rodillas
¿de acuerdo? Y en lugar de, normalmente para un estudio radiológico de displasia, tiene que tener, hay una técnica a la hora de hacerlo que es meter las rodillas hacia adentro. Cuando tú metes las rodillas hacia adentro, si usas manoplas, evidentemente la manopla te cubre. Ahora bien, si tú lo haces al revés, al final no te está cubriendo. Parecen tonterías, pero luego cuando hacemos la radiografía, un día que, cuando hagáis la radiografía, fijaos, eso es algo que yo suelo hacer en el grupo, porque ya os digo, como estoy como director, intento buscar los efectos. Entonces, intento, hay un momento al año que lo que hacemos es intentar buscar errores que hacemos en la radiografía. Y uno de los errores más comunes es usar manopla y poner la mano en exposición, ¿de acuerdo? Me Otro, dicen, otro... qué pena interrumpirte, Oscar. Me dice acá uno de los estudiantes dice que no entendió muy bien lo del cuello y lo del mandil, que si lo puedes volver a explicar. Lo del mandil, lo de los espesores. No, creo que, no sé si es lo del, no, lo del cuello, creo que es que se escondían Ah, como bajo el mandil vale, no, pues y esto. mira, yo a lo que me refiero es que yo lo veo a diario en el hospital. Por no ponerse el collar tiroideo que al final te está tapando todo el cuello, lo que hacen es subir el mandil y esconderse así. ¿De acuerdo? Si tú ves los mandiles, por mucho que tú te escondas y escondas el cuello, la exposición la sigues teniendo por los laterales. Como hemos dicho, el rayo no sale en dirección recta, sale en distintas direcciones, incluso por encima del tubo. Entonces, no es la primera vez que la gente se va anda escondiendo y esa no es la manera correcta. Es igual como lo que hacen es el mandil, lo suben hacia arriba y se lo ponen así, intentando esconder el cuello dentro del tipo tortuga. Intentan hacer una tortuga, esconderse dentro, pero no está protegiendo, porque tú luego te acercas y por aquí arriba también entra. En cambio, el, el collar tiroideo está pensado para que entre por aquí y te tape todo el cuello completamente. No sé si lo he aclarado. Sí, perfecto, ya me dice que muchas gracias. Ah, Bueno, otra de las medidas de protección radiológica específica que tenemos son las gafas. Es lo más caro. Verdaderamente esto es lo más caro de los EPIs, pero es súper importante. Además, no es la primera vez que oigo que, bueno, si yo cierro los ojos a la hora de hacer la radiografía. Creo que no, es bastante evidente que por mucho que cierres los ojos, no quiere decir que no entren los rayos. Por eso es importante siempre intentar, por muy poco estéticos, ¿no? que sean, intentar usar las gafas que hay abajo. Nosotros tenemos una y es la que va, bueno, dos, un par, y son las que van danzando. Es lo más caro, pero vuelvo a decir lo mismo, al final es invertir en tu propia salud, ¿de acuerdo? Y el cristalino, el cáncer de cristalino no es una tontería. Y de hecho, en la tabla que saqué anteriormente, uno de los cánceres que más se veía era justamente el cáncer de cristalino. Bien, ¿qué más podemos usar? Así como estábamos hablando del tema de justificación al principio y de dosimetría, es importante el colimador, ¿de acuerdo? Intentar que el colimador abarque todo nuestro estudio. Todo lo que salga de ese colimador quiere decir que el rayo va a incidir con más fuerza. Por lo tanto, si nosotros realizamos una radiografía, tenemos que estar dentro y nuestro colimador no está bien ajustado, lo que puede ocurrir son radiografías tipo estas. ¿De acuerdo? Eso al final es exposición. Y esa exposición que nos parece gracioso porque sale de la mano, mira qué guay, o por ejemplo en esta, dices, sí, las dos personas que vemos están casadas. Y una es una mujer y otra es un hombre, porque lleva a cada uno un anillo distinto. Y uno de ellos lleva gafas. Aunque parezca gracioso, al final todo esto es exposición. Y igual estas personas se exponen una vez en su vida, pero nosotros que nos vamos a estar exponiendo todos los días, 5 10 veces o 15 veces al día haciendo radiografías, creo que todo lo que podamos minimizar, mucho mejor. De tal manera que, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Pues con todo lo que hemos hablado y sobre todo que yo hago mucho hincapié en que el personal que esté encargado de la radiografía esté acreditado por el Consejo Nacional de Seguridad en el caso de España y no sé qué otros habrán en Latinoamérica, pero es importante que estén acreditados para ello. Porque al final
esa persona, por ejemplo, en mi caso, que soy el director radiológico ahí en el hospital, va a ser el que ponga el ojo en esa radiografía. Y va a generar discusión, porque genera discusión, pero al final, cuando explicas bien y acabas entendiendo de que quien se exponen son ellos mismos, lo acaban entendiendo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, abogo mucho porque todo el mundo sea acreditado por el Consejo, en el caso de España, por el Consejo de Seguridad Nuclear, y si no, pues alguien del hospital que haga esa función si no está regularizado. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo podemos aplicar todo esto? Trabajando desde fuera, siempre buscando el que esas proyecciones se hagan solo con el animal expuesto dentro, ¿de acuerdo? Que las dosis, intentando aplicar el concepto de Alara, que la dosis sea la más pequeña posible, ¿de acuerdo? Que todo esté plomado, importante, y si tenemos cristal, que ese cristal esté plomado. Y es lo más importante, al final nosotros somos los expuestos y hay que pensar en nuestra salud. Y vuelvo a indicar lo del tema de la dosimetría, que es súper importante a la hora de hacer las radiografías, si estamos expuestos muy habitualmente, y que haya un jefe de protección radiológica en cada unidad radiológica es esencial, porque ese, lo que os digo, va a poner el ojo en lo que nosotros queremos, que es que sepan dónde están los problemas. Y ya os digo que a lo mejor parece una tontería hacer una radiografía, pero luego, si piensas bien en cuántas veces estás expuesto, en cuántas veces estás ahí, cuando ya tienes una edad, te vas haciendo mayor, vas pensando en, pues hostia, si hubiese tenido más cuidado. Y tengo amigos que están muy expuestos y han tenido problemas. De hecho, yo tuve un problema en las manos y no tengo yo muy claro si es por un problema de estrés o si era un problema de radiología, porque fue empezar a tomar medidas con las manos, sobre todo en intervencionismo, en usar, hay guantes de látex, al igual que los guantes de látex de cirugía, hay guantes de látex, pero que están plomados, ¿vale? Que tienen una ligera capa de plomo. Pues fue ponérmelos y la verdad es que mejoró mi piel de las manos. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Y ese jefe de radiología, en este caso yo en el hospital, cuando alguien tiene alguna duda de, oye, estamos haciendo esto sí, o mira qué kilovoltaje he tenido que poner para hacer esta proyección, esa persona se encarga de resolverla o de poner trabas o de buscar la solución, ¿vale? Y bueno, esto sería solo. Espero no haber aburrido mucho y hay nada. Estoy aquí para contestar a todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Oscar. Ya tengo varias aquí. Muchas. Vale. Listo. Entonces, la otra Sandra pregunta, ¿el tiempo de desirradiación cuánto sería recomendable? ¿El tiempo de exposición del No, rayo se refiere? de descanso. Creo que es el tiempo De de descanso. desirradiación. Eso Ujú. está, sí, está regulado ya. En teoría, el descanso va en función de cuántos minisavers hayas tenido. Si has tenido 50 en 5 años, son 3 meses. Pero es que si tienes 10 en un año, estamos hablando que un mes de descanso. Normalmente de mes a 3 meses va regularizándose. De hecho, cuando ocurre eso, el tiempo que tienes que estar te lo indica el médico. Ni siquiera te lo indica, te lo indica o sea, no forma parte nuestra, forma parte del médico de decirte, ahora vas a estar tanto tiempo sin eso. Incluso no es la primera vez, yo he visto a gente que ha tenido que tomar pastillas de yodo por la radiación. Y eso ocurrió en un fallo que hubo grave en un hospital aquí de la comarca. Hubo un fallo grave a la hora de infraestructura y 7 miembros del equipo estuvieron, de hecho, se ha armado bastante problema. Creo que se te volvió a caer el audio. Revisa. O fue a mí. Ay, auxilio. Vale. Ya volviste, Que, ya volviste. nada, que lo que decía, que ese bajo vinalopó tuvo un problema de radiación complicado y estuvieron tomando hasta pastillas de yodo. Normalmente va de un mes a 3 meses en función del tiempo de exposición que hayas tenido. Perfecto, dice el doctor Daniel.
Dice, Oscar, yo estoy en Madrid y me gustaría saber quién regula el tema de protección, el Instituto de Prevención, el Ministerio de Trabajo o el Colegio Veterinario. Y también quiero saber si uno personalmente puede conseguir un dosímetro o como autocuidado. No, a ver, mira, si estás en Madrid, eso es fácil. Te metes en el CSN, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, y directamente ellos regularizan. Ellos lo que hacen es sacar cursos de operador o de director radiológico. Entonces, tanto como operador o como director radiológico, por ejemplo, ahora yo voy a mandar a dos personas del hospital a hacerlo aquí en Benidorm, que van a venir a hacerlo. Son 250 euros para operador, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente te metes en el CSN, ni en industria ni nada. Industria regula lo que es la instalación radiológica, pero no regula a nivel individual. Para el nivel individual tienes que ir al Consejo de Seguridad Nacional, el CSN. Eso lo pone, si no le paso el enlace a Catalina y que os lo pase. El CSN regula todo lo que sea a nivel individual. ¿Qué consigues con eso? Pues bien, que tú seas o el director radiológico o que seas un operador, ¿de acuerdo? Si eres operador o director radiológico, tu centro está obligado a darte un dosímetro. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres la persona que va a realizar la radiografía. No puedes conseguir un dosímetro por tu parte, porque al final esos contratos se hacen a la empresa y la empresa es la que te tiene que dar el dosímetro. De hecho, nosotros trabajamos con Stericycle, se llama. Seguramente, si estás por aquí, por España, son los que regulan muchas zonas. Pues ese Stericycle es el que tiene que llegar al centro y decir, ¿quién tiene el...? De hecho, vas a salir. En cuanto te hagas, si haces el curso de operador o haces el curso de director, sales directamente en el listado en el centro donde estés. Y al centro le aparece, mira, pues esta persona tiene el curso de operador. Esa persona está obligada a tener un dosímetro propio, pero tú mismo no lo puedes tener. Listo. Tengo ahí. Ah, están llegando muchas preguntas. Voy a mezclar dos preguntas. Dice, el doctor dice, no me quedó claro en dónde debe estar puesto el dosímetro personal y yo he visto que se lo colocan en la chaqueta del uniforme. Y también, ¿cómo se gestiona un dosímetro que es por equipo? Ejemplo, consiguen solamente un dosímetro, pero todo el mundo es el que toma radiografías, que he visto, eso se ve mucho en algunos centros. Está mal. O sea, o el dosímetro son individuales, todos los dosímetros son individuales. Si solo hay uno, en teoría, esa persona sería la única que debería hacer radiografías. Sé que es complicado entenderlo y es un follón, pero es que tú no puedes tener un dosímetro solo y que hagan radiografías distintas porque nunca va a ser algo tangible los minisaves recibidos, porque cada persona es individual a hacer la radiografía. Por eso yo, por ejemplo, en el hospital somos 5 los que son operadores, más yo que soy el director radiológico. Entonces, somos 6 personas y las radiografías las hacemos entre nosotros 6. Es un problema, pero yo indicaría, si solo tiene un dosímetro, puesto a hacerlo mal, lo pondría en el mandil con el que trabajáis, para ver cuánta dosimetría ha recibido ese mandil. Y en función de ese mandil, pues ya ver quién es el que hace más radiografías y entender que ese es el que más expuesto ha estado. Es raro, ya os digo, es muy raro que ese dosímetro llegue a 50 anuales para poner la alarma, ¿vale? Es muy raro. Pero si solo tengo uno, yo lo pondría en el mandil. ¿Dónde se debe de poner el dosímetro? El dosímetro, al ser individual, siempre tiene que estar o bien en la solapa, ¿de acuerdo? De nuestro mandil o en el bolsillo, da igual. Los radios ionizantes atraviesan la tela. Entonces, da igual, pero tiene que estar, lo tenemos que tener expuesto. ¿Por qué se pone en la solapa normalmente? Se pone en la solapa, y eso es una costumbre que hemos cogido humana, porque normalmente la institución que regula el tema de las instalaciones radiológicas aparece por sorpresa. Entonces te obliga a que todos los que hagan rayos tengan
el dosímetro a la vista. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la costumbre de ponérmelo siempre en la solapa y mirando hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero podría tenerlo en el bolsillo, si no hay problema. Lo que pasa es que en humanas se coge esa costumbre y, de hecho, como te vienen por sorpresa, de repente aparecen, están en la sala de espera y si ven a alguien que es el que le hace la radiografía pero no lo lleva puesto, llega a ser un apercibimiento leve. Entonces, se suele poner a la vista, pero no es necesario que esté. Sobre todo se pone por el hecho de que el apercibimiento leve al final es un follón para el centro. Pero en veterinaria yo no he recibido ninguna visita de esas sorpresas. En humana sí, pero en veterinaria no. Aún así yo me lo Mm, sigo poniendo. listo, bueno, me preguntan, ¿dónde se consiguen los dosímetros? Y no entendieron muy bien si el dosímetro va dentro del plomo, o sea, sobre, afuera, sobre el Ah, mira, chaleco, sobre el esa es mandil buena o pregunta. fuera del plomo. Esa es buena pregunta. El dosímetro siempre por dentro del plomo, porque la exposición es lo que vamos a recibir nosotros. Si tú lo dejas por fuera, el rayo va directo. Esa es muy buena pregunta. O sea, el rayo va directo, entonces siempre por dentro. Por eso yo lo llevo en la solapa. Lo llevo en la solapa, me pongo el mandil y entonces la radiación que yo pueda generar la tengo aquí. ¿De acuerdo? Ahora otra pregunta que puede generar. Vale, y si lo tienes en el pecho, no te mide, por ejemplo, ¿cómo se dice? Y me salen machos. No te mide en hombres, ¿no? En las gónadas. Ya, pero es que la radiación que tú recibes aquí es la misma que recibes abajo, porque estás igual de cerca, ¿vale? Eh, pues eso, siempre por dentro. ¿Y dónde los consigues? Eso tiene que ser la empresa que se dedique a la protección radiológica, al PRL, dentro de tu centro. En este caso nosotros usamos Stericycle, pero siempre debe de haber en todas las instalaciones radiológicas, ya sea de rayos, sea de TAC o sea de fluoroscopia, debe de haber una empresa que regule los rayos que tú estás poniendo. Sí, Pero no lo puedes usualmente, conseguir a sí. nivel particular, no se puede encontrar. Por lo que recuerdo cuando estaba en Colombia, la misma empresa con la que uno saca el permiso radiológico son los que gestionan y ayudan a uno como a Sí, sacar sí, los dosímetros normalmente, aquellos. sí, aquí en España antiguamente era así, pero cuando el Consejo de Seguridad Nuclear puso el ojo en los centros veterinarios, ya se regularizó a que hubieran más empresas, ¿sabes? Como la gente vio que había negocio ahí, hubo más empresas que se dedican a eso. Claro, bueno, Hay más. dice acá la doctora Emily, ¿los guantes al aparecer en la radiografía dispersan más la radiación? Porque una vez le dijeron que era más perjudicial tener los guantes que no tenerlos. No, no, siempre hay que tenerlos. Lo que ocurre con los guantes es que, por ejemplo, si a la hora de tú colimar el guante aparece dentro del rayo, lo que va a ocurrir es que el rayo, o sea, lo que es a la hora de realizar tu radiografía, lo que ocurre es que al haber algo de metal, lo que va a hacer el rayo es incidir sobre el metal y te va a interferir en el resto de las estructuras, pero no dispersa más, todo lo contrario. Lo que hace es que simplemente golpea el rayo sobre el plomo y se disipa. O sea, el rayo no rebota, no entra, rebota y va rebotando por ahí hasta que. No, no, una vez golpea en el plomo se disipa. Entonces, lo que sí que ocurre es que perjudica la radiografía. Por eso es importante que, a pesar de que usemos guantes, nuestras manos no estén dentro de esa colimación. Es decir, si tenemos que hacer una cadera, yo uso guantes o manoplas, mis manos van a estar siempre fuera del haz de rayos. Por eso no va a interferir en mi radiografía. Pero para nada, no, no. No quiere decir que golpee el guante, suba y te dé en la cabeza. No, ¿vale? Golpea sobre el plomo y se disipa. Listo, dice, con las gafas tengo una duda. Dice, ¿es posible que pierdan la función si el lente se pule? Lo que ocurre con gafas antiguas es que, pues, como los faros de los coches, ¿no? Que se quedan opacos por culpa de eso. No interfiere. Lo que sí que interfiere es que tú intentes pulir esas gafas. Es decir, sí que te dicen que si no, si las gafas están, no ves, ¿vale? O sea, lo que ocurre que se raya o cualquier cosa, bajo ningún concepto intentes pulirlas o intentes mejorarlas. Compra unas. ¿Por qué?
porque si tú los pules estás quitando capas de plomo o de cristal plomado que pueda haber. Entonces no te va a proteger igual. Eh, si están opacas, no hay que tocarlas. O sea, puedes trabajar con ellas, lo malo es que no vas a ver. Te va a costar ver, pero bueno, puedes trabajar con ellas. Lo que nunca se debe hacer es manipularlas. Listo, acá tengo varias preguntas de cuánto una vez, o sea, una vez hecho el disparo, cuánto tiempo dura la radiación, ¿sí? O sea, a una distancia mayor de 1 metro, si la radiación no llega, o sea, ¿cuánto tiempo permanece el rayo en el ambiente? El rayo no permanece, o sea, no se queda en el ambiente, es lo que digo, golpea una estructura y se disipa. Por ejemplo, si no tuviéramos plomo, mira, hay algunas unidades radiológicas que, por ejemplo, hay paredes que dan al exterior directamente. Entonces, mucha gente lo que hace en esas paredes es no plomarlas. ¿Qué ocurriría en ese rayo? Ese rayo va a ir en línea recta, nunca va a ir curvo ni va a ir nada. Va a ir en línea recta y se va disipando. La fuerza que tiene la va disipando. En 1 metro, por ejemplo, trabajando a un kilovoltaje de 45, a partir del metro no hay radiación. No se queda en el ambiente ni se queda revoloteando. Al final hay que pensar que son electrones que están excitados por una corriente eléctrica. Entonces, en cuanto pierden esa excitación, el electrón pierde su fuerza y se disipa o muere, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, trabajando, imaginados a un kilovoltaje de 100, 120, que es un kilovoltaje que se usa solamente, para que os hagáis una idea, en una persona obesa que vas a hacerle una radiografía, tú usas 120 de kilovoltaje. Esa radiación dispersa, estamos hablando que puede llegar hasta los 5 metros y a los 5 metros se disipa, ya no existe nada. Entonces, no es que esté durando dentro esté rebotando alrededor de toda la sala, porque se disipa, al final desaparece, ese electrón pierde su excitación y muere. Listo, bueno, acá tengo algunas personas que no entendieron la parte de la palabra solapa. Es el bolsillo del uniforme que va aquí. Ah, perdón, sí, el Sí. bolsillo, disculpa. Sí, sí, sí. Listo. Tengo también aquí unas preguntas. Bueno, un comentario del doctor Sí, Daniel que dice, o sea que realizar radiografía sin tener esos cursos es ilegal. Sí, en España sí. listo. Entonces, ahí mi comentario, digamos, en Colombia, que es el sistema veterinario que yo conozco, definitivamente tú por Secretaría de Salud tienes que tener el permiso para la zona de radiología. Si no lo tienes, no te dejan andar, o sea, no te dejarían utilizar el área de radiología hasta que no tengas los permisos, que los permisos indican dosímetro, la persona que es prácticamente la persona delegada como del área de radiología, o sea, quiénes son los que usan totalmente el equipo, pero obviamente echa la regla, echa la trampa. Usualmente hay muchas clínicas que sacan un permiso, ponen un solo doctor como responsable y todo el mundo hace radiografías. Sé que Exactamente. Pero usualmente es en lo que, la es lo que, práctica pero eso es lo que en, se en- hace. en España ocurre eso. O sea, en veterinaria ocurre eso. En veterinaria ocurre pues eso, que al final pues se saca el operador, se saca el director, que es lo que te exige el colegio de veterinarios a tener. Te exige tener un director radiológico y te exige tener un operador mínimo. Y con eso funcionas y todo el mundo hace radiografías. Y la verdad es Claro, que así se trabaja. Lo que pasa es que a nivel es ilegal. A ver, si nos basamos en la palabra estricta, es ilegal. Pero si nos basamos en la funcionalidad de cada uno, lo que es ilegal es no tener un director radiológico. O sea, ¿qué ocurre? Pues poneros un ejemplo. Sin ir más lejos, ya hubo una denuncia dentro del grupo sobre que se estaban haciendo radiografías gente que no estaba como operador, ¿de acuerdo? Porque al final, imaginaos, un hospital son 20 o 30 personas trabajando y de repente uno de ellos no es operador. Y se realiza una denuncia en la cual se dice que está ejerciendo gente haciendo radiografías que no debe. Vale, ahí se levantan las orejas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en ese caso? En ese caso acudió el Consejo de Seguridad Nuclear y dijo, todo el mundo debe de tener. Y dijo, no, porque la ley en veterinaria nos lleva el tema agrario, por lo tanto, no estoy obligado.
Vale, no estás obligado, pero sí que estás obligado a tener un director radiológico. Vale, y ese director radiológico o sea, ¿está echando cuentas de que se cumplan todos los requisitos? Sí, listo, fuera la denuncia. Es decir, si nos basamos en lo estrictamente, o sea, lo que es estricto, te digo, sí, es ilegal que nadie haga una radiografía si no tiene el título de operador. Ahora bien, lo que es importante es tener el director. El director debe de ser funcional y debe de tenerlo. Lo que yo he visto mucha gente que tienen un hospital y tienen varios consultorios satélite, tienen un director radiológico en el hospital y en los consultorios satélite hacen radiografías. Eso sí que no se puede, porque debería de tener un director en cada uno y que se cerciorara que todo se cumple. De hecho, si no lo tienes, el director, la multa es mucho mayor. Sí, claro, bueno, hay varias, o sea, a la final definitivamente es importante nosotros como profesionales velar por la seguridad tanto propia como del equipo, ¿sí? Entonces, Exactamente, más allá sobre todo de la ser regla, conocedores y ser conocedores de las cosas. Con conocerlas y saber que si las estamos haciendo bien o mal, por ejemplo, una cosa que a mí me pasa mucho es que cuando yo veo a alguien hacer una radiografía sin protección, ya no es que me cabré yo, es que me parece que está perjudicando a la clínica, porque si llega por un casual alguien ahí, que ya os digo que en veterinaria no pasa, pero en humana sí, llega alguien mirando cómo se están haciendo las radiografías, la multa que puede recibir el hospital puede ser muy grande. Yo claro, creo, no, en Colombia se lo más cierran importante, los claro, hospitales. lo más importante es tener un director radiológico y que todo el personal sepa quién es ese director, quién se encarga de eso, para que si surgen dudas, él se las pueda resolver. Y además el Colegio de Veterinarios en España lo exige. Listo, tengo acá otra pregunta, dice, ¿qué pasa con la protección del resto de la cara o de la cabeza? Ah, bueno, existen gorros, existen, pero normalmente se suele poner para el intervencionismo. ¿Qué ocurre con el resto de lo que tenemos expuesto? Normalmente lo que intentan tapar todos los equipos o los EPIs son órganos diana. ¿Qué son los órganos diana? Cristalino, glándula tiroidea, pulmones, ganglios, bazo, hígado, gónadas. Todo eso es lo que más sugestivo de poder tener una variación, una mutación o de estimular nuestras células cancerígenas, pero no se tapa todo. ¿Existen equipos de protección enteros? Sí, pero verdaderamente en un codo no tienes un ganglio que te pueda estimular. Y una cosa es que estuvieras en fase de crecimiento, tuvieras 5 años, estés haciendo una radiografía y puedas interferir en tu en tu mutación genética a la hora de crecer. Pero se supone que todos los que hacemos, ¿no? Trabajamos, somos adultos. Ya hemos crecido y no tenemos problema. Lo que se trata el EPI es de tapar todos los órganos diana o que son sugestivos de mutaciones y de activación de células cancerígenas. Bueno, es importante para todos los doctores que tienen hijos y tienen la clínica en la casa, cuidarlos y plomar Exactamente. tus respectivos áreas. Listo. Dice, habló sobre los milisieverts en los trabajadores expuestos. En cuanto a los pacientes en veterinaria, perros, gatos, conejos, etcétera, ¿existe alguna cantidad específica según la especie? Y esto va ligado también a un comentario pone acá el doctor abajo que dice tenemos en Colombia un exceso de disparos a un paciente. Yo creo que esto va también para muchos más, para muchos más países. Sí, sí. A ver, no existe algo que pueda ser tangible a la hora de medir la exposición. Eso ya va a criterio de cada uno y es lo que os decía yo antes. Yo, por ejemplo, antes para hacer una radiografía, cuando hacíamos con el revelador, ¿vale? Que lo hacíamos nosotros en la habitación oscura y demás, eh, hacer 20 radiografías, 20 disparos, al final hacíamos acreditaciones de displasia. Entonces, hacer 20 disparos era mucha exposición. No hay un mínimo, porque verdaderamente, al igual que en personas, por ejemplo, sí que hay que estudios radiológicos, si tienes que hacer 3 en menos de un mes, deben de estar justificados por la exposición que tiene. Al igual que tomografías, si tienes que hacer
dos en menos de un mes, tienen que estar justificadas. Eso en pacientes con cáncer sí que lo justificas. En veterinaria de momento no hay nada que acredite. Va en función del, ¿no? de la moral o la ética profesional que tenga el profesional que está realizando la radiografía. Yo, por ejemplo, lo que os digo, prefiero perder el tiempo en posicionarlo, perder el tiempo en colimar correctamente, en sedar al animal para poder ser lo más efectivo con ese disparo. Intentar no generar más disparos y más exposición a los animales. La única manera de solucionar esos 20 disparos o 30 disparos que le eches a un animal es ese previo que tengas a ese animal, sedar al animal, colimar correctamente y adecuar el kilovoltaje de tu disparo. Yo creo que con eso ya se solucionaría. Y luego, evidentemente, la ética de cada profesional a la hora de realizarlo. Exacto, dice, el doctor Daniel dice, es que en mi hospital, en Madrid, hay 2 o 3 personas que tienen el curso y el resto de los médicos de urgencias nos irradiamos sin tener los cursos. Ah, Sí, ahí yo, si soy estricto, te diría, todo el mundo tiene que tenerlo, pero es lo mismo que ocurre en mi hospital. En mi hospital somos 5 con el operador, uno con el director y con eso trabajamos. Verdaderamente, en ese hospital de Madrid donde estás trabajando, deberíais, si me ciño a la ley, todo el mundo debería de tener. Pero verdaderamente, tal y como está regularizado hoy en día lo del colegio veterinario, con que tengas un director radiológico, sería más que suficiente para tú poder realizar una radiografía, siempre y cuando cumplas con lo que te está diciendo el director radiológico. Una cosa es que te dedicaras solo a ello. O sea, si tú te dedicas solo a hacer radiografías, evidentemente tienes que tener el título de operador, como en mi caso, ¿no? ¿Vale? Yo me dedico solo, o sea, me dedico a la cirugía y trauma y tal, pero sobre todo igual mi 70% de mi trabajo diario se comprende en tags y radiografías. Entonces, evidentemente yo tengo que tener el título de operador. Si tú eres un médico de urgencias que solo haces igual 4 proyecciones en un día, pues no es necesario que tengas el de operador, pero sí que sepas quién es tu director radiológico para que te indique o te dé unas nociones de cómo debes de hacer tu radiografía lo mejor posible. En un futuro no descarto que sea necesario que todo el mundo en veterinaria tenga el título de operador. De hecho, hay grupos dentro de España que ya están hablando de, o sea, yo es que estoy dentro la organización de Anicura, ¿vale? España. Entonces, ya se está hablando de hacer títulos a todos los que estemos. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, una persona que te viene 2 meses es difícil que pueda acceder a ese curso, porque resulta de que esos cursos de operador o de director radiológico lo están haciendo 1 o 2 veces al año. Entonces, si te viene esa persona, está trabajando contigo 2 meses, no la puedes tener sin hacer radiografías. Entonces, lo que sí que es importante es que tenga un director radiológico y que le sepa indicar cómo debe de hacer las cosas. Entonces, a pesar de que estés en urgencias y estés desempeñando esa función, si tú más del 50% de tu trabajo se ciñe a hacer radiografía, es aconsejable que tengas el título de operador, porque se está haciendo de forma un poco raro. Pero si no, sería más que suficiente con saber quién es tu director radiológico y saber cómo debes de desempeñar las cosas. sí, bueno, tengo, como dice, a 70 kilovoltaje, ¿cuál es la distancia máxima que llega el rayo? Se habló de 1 metro para 40 de kilovoltaje. Sí, 45. entre 45 y 60 es 1 metro. Ten en cuenta que a partir de, así, o sea, a ciencia cierta no lo recuerdo muy bien, pero la media era que a partir de 10 de kilovoltajes por encima, cada 10 de kilovoltaje que sube, es decir, de 60 a 70, tenemos que ampliar la distancia de seguridad en torno a medio metro. Medio metro por cada 10 de kilovoltaje. Listo, dice, si doblo el chaleco, ¿pierde su función? Buena pregunta también. Los chalecos plomados nunca se deben de doblar. Cada vez que tú dobles el chaleco, ahí ese plomo se está viendo ejercicio a flexar. Y el plomo, una de las propiedades que tiene es que es maleable, pero hasta cierto punto, ¿no? Todo el mundo sabe que si el plomo lo empezamos a doblar así muchas veces, al final se parte. Entonces, es importante nunca guardarlo plegado, siempre guardarlo estirado. Por eso
no sé si habéis visto en todos los sitios, lo tienen colgado desde los hombros para intentar no interferir en todo lo que es el peto. Perfecto, dice, hay una pregunta muy interesante que dice, ¿ese director radiológico forzosamente debe ser médico veterinario o debe ser uno de medicina humana? Dice, soy de México y acá no hay legislaciones respecto a esto en veterinaria, pero sí quisiera empezar a seguir estas reglas. Para ser director en España, para ser director radiológico, tienes que ser licenciado, da igual de qué. Licencia. Siempre que Ah, sea ok, del ámbito, profesional. perdón, siempre que sea del ámbito veterinario. Es decir, por ejemplo, yo no soy médico veterinario, pero soy licenciado en enfermería veterinaria en Inglaterra. Por lo tanto, mi título me convalida para ello, aparte de ser técnico en radiología, que también me permite acceder a ese director radiológico. Pero sí que es verdad que tienen que ser, normalmente tienen que ser licenciados. Sí, o sea, bueno, ahí adicional a esto. Si en México aún no existe, porque hay que revisar, puede que, o sea, tendrían que sentarse a revisar si el consejo de ustedes o quien está gestionando todo lo de radiología, pero usualmente se acogen mucho a lo que es la ley que tengan para salud humana. Y en salud humana sí Sí, o sí tiene que existir, ¿sí? están obligados. Entonces, exacto. O sea, de ahí sí, sí o sí, eso tiene que regirlo. Entonces, si en sus respectivos países no encuentran en sus legislaciones como tal unos parámetros, lo mejor es que revisen quién es como la empresa o el régimen o la Yo, parte del yo país ahí, que gestiona esto. sí, yo ahí también otro consejo que daría es que esto no lo regula nada más que la OMS. Entonces, la OMS es el organismo mundial de la salud. Por lo tanto, si vosotros no encontráis, lo que os dice Catalina, no encontráis el S, aparte de buscar en humana, si tú te vas a la OMS, es a nivel mundial. Por lo tanto, si la OMS tiene unos criterios, esos criterios se tienen que establecer. En el caso del compañero de México, que no lo encuentra, simplemente con recurrir a la OMS puede él mismo en su clínica intentar establecer esos criterios, ¿sabes? Y con eso lo tendrás. Si no encuentras, como te dice Catalina, un sitio. Exacto, o sea, debe haber un instituto a nivel mexicano o chileno o ecuatoriano o del país en el que se encuentren que dé los parámetros como tal, así sea de salud humana. Obviamente, algunos serán un poco más fuertes, un poco más extremos que para nosotros en nuestras realidades son un poco más difíciles de conseguir, pero pues uno va adaptando la legislación, sobre todo no pensando en simplemente cumplir una norma sino en Pero el beneficio y en el bienestar de uno mismo y de los pacientes. exactamente, pero hay que tener en cuenta que, ya te digo, yo en 20 años que llevo trabajando aquí, cuando empezamos a trabajar no se contemplaba tener ni director, ni operador, ni nada de eso. Eso estamos hablando de hace, pues igual 10 años para acá. O sea, yo recuerdo que aquí en España hace 10 años tú querías ponerte un tag, lo pagabas y te lo ponías, ¿sabes? Y no pasaba nada. En cambio, ¿qué ocurre? Que, pues, por suerte o por desgracia, ya os digo, de venir de Humana, cuando fuimos a poner el tag nosotros, que fue el primer tag que tuvimos en España, el director del hospital vino, oye, Óscar, ¿cómo hacemos esto y tal? Pues mira, esto se hace así, así, así. Plomamos todo, lo hicimos todo y demás. Y luego, afortunadamente, somos el único centro en toda España que hemos pasado la investigación, el Ministerio de Nuclear. O sea, el Ministerio de Nuclear vino a nuestro hospital a ver si lo teníamos correcto. No me preguntéis por qué, o sea, yo sigo alucinando. Y vino y pasamos ese test, ¿no? Por así decirlo. Pero yo luego he preguntado y nunca más han ido a ningún lado. O sea, no entiendo. Yo creo que al ser el primer tag de España, dijeron, pues ya está, si estos han puesto un tag, seguro que lo tienen mal, vamos a ir y vamos a buscar. Y de hecho, cuando pasamos el Ministerio de Industria, que nos mandó el nuclear, yo alucinaba, porque allí llegaron que parecían que venían en nave espacial para hacernos el test. Y fue la leche. Pero mira, somos el único hospital que ha pasado eso. Mira, dice, no, no entiendo, hay una pregunta del doctor Leo, no sé si la pregunta es para ti o para mí, pero dice, quienes estén tomando este curso podrían asumirse que es suficiente. Entonces, si es este curso, o sea, este diplomado, no sé si tu pregunta es si es
para ser director, si pudieran ser el líder como de, el director de radiología, lo podrían hacer, sí, igual ustedes tendrían más Sí. conocimiento que los demás, sí, y Sí, pues sí es claro, laboral. yo sinceramente con el temario que estáis dando en el curso, creo que en lugares donde no esté regularizado se puede tomar siempre y cuando sigáis estos criterios. Y luego, sobre todo, a nivel de hacer radiografía, por supuesto. O sea, con este curso sería más que suficiente, más que nada porque acabamos de estar hablando de qué consiste ¿no? Los criterios de protección radiológica, ya no solo a nivel individual, pero el principio de justificación me parece súper importante para vosotros, porque hay que tomar la decisión de si ese paciente lo necesita, es mejor una radiografía o es mejor una ecografía. Luego, otro criterio más que tenemos que tener en cuenta es el criterio de Alara. Eso lo vais a ver durante el posgrado. O sea, ¿cuánto kilovoltaje debo de poner? Es súper importante. Aparte que tú luego te tienes que hacer tus propias escalas, porque al final cada máquina es un mundo. Entonces, más que suficiente para hacer radiografía, más que suficiente. Una cosa es que te tengas que dedicar a la radiografía como yo. Entonces, pues ahí ya te tienes que hacer el rollo de operador y demás, pero para vosotros más que suficiente. Sí, ahí Vamos, en bajo términos punto. legales, sí, digamos, ahí es ¿Perdón? importante, en términos legales, según la legislación de cada país, para sacar las regulaciones, digamos, los permisos de radioprotección y eso, sí hay centros que les dan a ustedes un curso y tienen que pasar un curso que es obligatorio solamente de radioprotección para sacar el centro de radiología. Y ese sí Sí, es un curso pero que es específico y es por la ley. Ah, sí, sí, pero además no sí. solo eso, sino que tú cuando vas a instalar cualquier unidad radiológica, debes de pasar unos criterios obligados por el pero ya no solo por el centro, sino porque esa persona que te lo instala está obligada a darte unas nociones de cómo debe de ir la cosa. Entonces, a nivel legal, evidentemente, cuando instales una unidad radiológica te lo van a dar. Pero a nivel de quien esté trabajando, como el chico que está hablando de Madrid, él puede hacer radiografía, por supuesto. Ya verás cómo va a colimar bien, va a poner bien el kilovoltaje y no va a meter las manos en la radiografía, ¿no? Como las radiografías que hemos visto con las gafas, los anillos y todo esto. O sea, yo creo que manteniendo esos criterios, todo el mundo estamos cumpliendo la ley, que es lo que importa. Exacto, entonces, por lo menos por ese lado, pero como les digo, digamos, en Colombia, que es lo que yo conozco, sí el procedimiento es hacer un curso que lo da la misma empresa que le da a uno los dosímetros, hace uno el curso, saca una documentación que es una cosa así gordota de documentos. Con esa persona usualmente eso lo hace un médico veterinario que queda ahí como el director de radiología. Y ya con ese papel le dan a uno permiso porque tienen que ir y revisar que la sala de rayos X esté plomada, mejor dicho, que tenga todos los parámetros para uno tener el permiso de tener el servicio de radiología. Si uno no tiene todos los parámetros y fue una empresa y te sacó todas las verificaciones, que está plomado, que tienes todos los permisos, no te dejarían funcionar el área de radiología y Secretaría de Salud te puede sellar la clínica. ¿Sí? Exactamente. Entonces ahí es importante, según sus países, revisar La cómo es la legislación. legislación. Y si no existe, pues igual, como dice Oscar, alimentarse de todo este conocimiento para ustedes empezar como a aplicarlo en sus hospitales, en sus clínicas, pero para hacer todo como muchísimo mejor. ¿Sí? Y yo creo que ya vamos llegando a las últimas preguntas. Pero entonces dice, bueno, acá la doctora dice, si se pueden mantener los chalecos colgados o puede dirigirse todo el plomo, o si puede dirigirse todo el plomo hacia abajo. Los chalecos siempre colgados. O sea, todo el plomo hacia abajo se referirá a colgarlo y que esté en caída, me imagino. Sí, sí, siempre todo, no se debe nunca ni de guardar arrugado ni de plegar. Siempre intentar mantenerlo con su posición normal, lo mejor. Y de hecho, una cosa que no hemos hablado es cuándo se debe de cambiar el plomo. ¿Cuándo debes de cambiar el mandil? Normalmente el mandil cada 5 años deberíamos de comprar uno nuevo. Eso es en la práctica. O sea, ¿vale? En la clínica diaria no se hace eso. En la clínica diaria es cuando está roto. Si tú lo plegas muchas veces, pues está claro que lo vas a tener que cambiar. Hay mandiles, nosotros que vamos a operar a otros centros de aquí de la comarca, yo he visto mandiles que igual llevan ahí, no sé,
desde hace años, ¿sabes? Pero siguen siendo funcionales perfectamente. Bueno, y cerramos con la última pregunta, ya no recibimos más. Dice, pero estos lineamientos están establecidos para determinada cantidad de pacientes o estudios o para todos es igual. ¿Cómo? No, no he entendido la pregunta, perdona. No sé, me dice, si estos lineamientos están establecidos para determinada cantidad de pacientes o estudios o para todos es igual. ¿Cómo de lineamientos? Es que no entiendo la palabra lineamientos, perdón. ¿En qué? Em, li- em, uh, ¿Cómo explico la palabra? Em, O Ay, sea, se me fue la palabra. estos criterios, estos Eso, criterios. Ah, eso. vale. Sí, sí. No, no, estos criterios para todos los pacientes deberíamos de tenerlos en cuenta. O sea, todo lo que hemos estado hablando, para todos deberíamos de trabajar de la misma manera y de establecer lo mismo. Listo. También, bueno, cerramos con esta pregunta. Dice, ok, los lineamientos, o sea, las pautas para tener una persona exclusiva para el servicio de radiografía, que si están estipulados para determinada cantidad de pacientes o estudios o para todos es igual. No, no, para todos es igual. O sea, todos Listo. deberíamos de tomar los mismos criterios y los mismos, y las mismas pautas. Listo, creo que esas ya fueron todas las preguntas de hoy. Muchas gracias, Oscar. Creo que fue Bueno, un vosotros. tema muy interesante. No, mira que tuvimos muchas preguntas, No, y así que, cualquier duda que tengáis, pues se la facilitáis a Catalina y yo os paso toda la información que necesitéis, sin problema. vale, muchísimas gracias. Así como dijo Oscar, recuerden. Toda pregunta que tengan me la pueden enviar a mí o al mail del Diplomado de Coordinación Académica o a mi número de WhatsApp y ahí yo me encargaré ya de transmitir las preguntas a Oscar, dado el caso de cualquier material que necesiten o alguna consulta. Así que muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente, muchas gracias, Oscar, y nos vemos en nuestra próxima conferencia la próxima semana. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.